semana, ¿eh? Ok, bueno. Gracias y perdón. Acá hay uno de la 3, pero no sé si me está escuchando. Sí, soy de la 3. No, Soy otro. de la 3 también, profe. Ah, Yo listo, también, listo. profe. Ah, listo. Bueno. Ahora empezamos entonces. Bueno, esta semana comenzamos con parásitos. Ustedes tienen recién las primeras actividades presenciales de parásitos la semana que viene. Después ya no tienen las vacaciones y a la vuelta de nuevo tenemos recién otro Zoom de parásitos. Bien. Ahí está, no veía nada. Miren, como para tener una orientación. Nosotros tuvimos bacterios en la primera sección. Bacterios fueron microorganismos unicelulares, ¿sí? En donde todos pertenecían al reino protista, ¿sí? Células procariotas. Luego, hongos y parásitos. Hongos acabamos de terminar. También en este caso, células eucariotas. ¿Qué pasaba en hongos? Teníamos microorganismos unicelulares, que eran las levaduras, y pluricelulares, que eran los mohos o micelios, hongos miceliales. Todos los hongos, independientemente de que sean pluri o unicelulares, pertenecen al reino fungi, ¿sí? Mientras que en parásitos vamos a tener también dos poblaciones, los unicelulares y los pluricelulares. Pero los unicelulares pertenecen a distintos reinos, ¿sí? Los unicelulares pertenecen al reino protista y los pluricelulares pertenecen al reino animalia, o sea, el reino en el que estamos nosotros también, los humanos, los seres humanos. Eso van a ver que digamos que los parásitos unicelulares tengan un comportamiento típico de lo que sería cualquier microorganismo unicelular, como el que venimos viendo, una célula haciéndose cargo de todo, de todas las distintas fases del parásito. Mientras que en el caso de los pluricelulares vamos a ver que son más complejos, más evolucionados. Por algo es estar en nuestro mismo reino. Tienen sistema digestivo, sistema excretor, reproductor, nervioso, ¿sí? A los organismos, a los parásitos unicelulares, los vamos a llamar protozoos o protozoarios, que hace referencia a proto, primitivo, y zoo, animal, ¿sí? Entonces serían como pequeños animáculos, animales primitivos, ¿sí? Porque tienen un comportamiento bastante particular, pero siguen siendo microorganismos unicelulares, así que están limitados. En cambio, los pluricelulares se les denomina metazoarios. También se usa el término helmintos. Y el último término usado, que traten de evitarlo, es gusano. Porque cuando decimos gusanos, primero que existen las otras dos opciones que son más correctas, metazoarios y helmintos. Y cuando decimos gusanos es como que nos limitamos, porque no todos los parásitos, es decir, la palabra gusano en realidad hace referencia únicamente al momento de la fase adulta de ese parásito, ¿sí? Es mejor utilizar el término helminto o metazoario. Los parásitos se clasifican o reciben su otro nombre de acuerdo a la localización en el huésped. ¿Qué sería el huésped? Como estamos hablando de parásitos, estamos hablando de un comportamiento, o sea, de una relación biológica parásita. ¿Qué quiere decir? Es un organismo menos complejo, aprovechándose de un organismo más complejo.
aprovechándose en el sentido de que lo utiliza para, digamos, lo utiliza para alcanzar sus nutrientes, sus condiciones de vida. A veces los huéspedes pueden ser, estamos en parasitología médica, así que siempre nos vamos a estar refiriendo a parásitos que tengan esta relación de parásitos con respecto a los seres humanos. Pero otros microorganismos pueden serlo también, como animales, ya sean marinos, terrestres, pájaros, etc. ¿Qué pasa? Si nosotros, si esos parásitos habitan por fuera de nosotros, ¿sí?, se denominan ectoparásitos y son los artrópodos. Pero si esos parásitos habitan o en el momento de convivir con nosotros lo hacen dentro de nuestro organismo, se denominan endoparásitos. Y acá están los protozoarios y los metazoarios. Bueno, protozoarios vamos a tener varios, ya los vamos a ir viendo por lista, pero empecemos por las generalidades. Primero, lo que les dije, son unicelulares. Una célula haciéndose cargo de todo. Tienen un ciclo de vida todos los parásitos, y esa es la parte en la que ustedes durante este periodo van a gastar un poquito su memoria, que es aprender el ciclo parasitario, aprender el ciclo biológico de cada parásito. En los protozoos, en los parásitos en general, los ciclos de vida implican que ellos vayan transitando cada parte de ese ciclo a veces en morfologías, sufriendo, digamos, metamorfosis morfológicas. Es decir, en un momento pueden estar de esta manera y en otro momento del ciclo de otra manera. Eso depende mucho de las condiciones de vida no, las condiciones generales que hay alrededor de ese momento de la vida del parásito. Hay parásitos en los que no se conocen ciertas modificaciones morfológicas, por lo tanto queda solamente en una etapa todo el ciclo. Ya cada vez que vamos viendo parásitos se van a ir dando cuenta e identificando cuáles son esos cambios. Básicamente en los protozoos vamos a encontrar dos morfologías típicas, que son su fase de quiste y su fase de trofozoito. Los trofozoitos son el momento donde el parásito, trofo significa alimento o alimentación, es el momento en el que el parásito está como en un estado vegetativo, ¿sí? En un estado de alimentación, de crecimiento, de reproducción, ¿sí? Y esto implica muchas veces todas actividades asociadas a estos propósitos. Es decir, a veces un parásito para alimentar tiene que invadir, otras veces tiene que adherir a las mucosas, otras veces tiene que transportarse, movilizarse, etc. Todo eso lo hace en su estado de trofozoito. Cuando estas condiciones generales en las que el trofozoito estaba haciendo todo lo que les mencioné cambian e incluso se convierten en desfavorables para el parásito, el trofozoito se transforma en quiste, ¿sí? Se enquista. Es decir, adopta una forma, cambia, o sea, todo eso está dictado toda esta información está guardada en sus genes. Entonces ellos, cuando detectan los cambios, envían distintas señales en donde tiene que reestructurarse. Adquiere esta forma, pasa, por ejemplo, que si tiene flagelos o si tiene una membrana, todo eso se retrotrae, se pierde, de manera que el parásito adopta esta forma más simple que se denomina quiste. Es una forma más dura, de una pared gruesa, en donde toda la información básica del parásito queda guardada y sobre todo resistente. ¿Resistente a qué? A justamente todas
las condiciones en las que él no puede vivir como trofozoito. Resistente a la temperatura, resistente no sé, a la falta de humedad, resistente a la falta de nutrientes, tal vez haya aparecido algún antiparasitario. Ya vamos a ver que, por ejemplo, el parásito es blanco de nuestro sistema inmune, entonces cuando el sistema inmune empieza a actuar, el trofozoito se enquista, ¿sí? Para evitar ser eliminado por el sistema inmune. Los protozoos tienen una reproducción asexual y sexual. Dentro de lo que sería la reproducción asexual, se refiere a momentos en donde el parásito puede dividirse sin la necesidad del aporte genético de otra, o sea, sin un aporte externo de material genético. Tenemos la fisión binaria, que ya la conocemos desde las bacterias más o menos, en donde primero se divide el núcleo del parásito y luego el resto, digamos el citoplasma, se divide en dos células idénticas hijas. Después tenemos la endodiogenia, que es cuando existe una célula madre que va a dar origen a numerosas células hijas, pero la célula madre se autodestruye para dar lugar a las hijas, ¿sí? Porque cada célula hija tiene una membrana propia que se generó dentro de la célula madre, y para que ellas se liberen, la membrana original o justamente la membrana de la célula madre se rompe. Y después tenemos la fisión múltiple o esquizogonia, en donde también medio parecida a la endodiogenia, pero la célula madre vendría a ser alguna célula nuestra, alguna célula que el parásito sea capaz de invadir y lo utilice como lugar para autodividirse numerosas veces. Y en este caso también la célula necesita romperse para liberar el parásito. Vamos a tener ejemplos de esquizogonia eritrocitaria, justamente eritrocitaria, porque sucede en nuestros eritrocitos, entre los glóbulos rojos, y vamos a tener en algunos parásitos esquizogonia hepática, donde también el parásito ingresó a nuestros hepatocitos para dividirse, y finalmente se necesita que la lisis del hepatocito para la liberación de los nuevos parásitos. Y en la reproducción sexual tenemos la singamia, la conjugación y la autogamia. Bueno, cualquiera de los tres, básicamente, se necesitan, ahora sí, dos células diferentes, o sea, dos células desde el punto de vista del contenido de material genético diferente. Va a haber un intercambio de información, la unión de dos células que en este caso se van a considerar células sexuales. La combinación de dos células sexuales va a llevar a la formación de un cigoto. Acá no vamos a hablar de células masculinas o femeninas, ¿sí? Porque no es realmente, biológicamente no es lo que sucede como con nosotros, pero sí hay dos células que tienen diferente material genético, ¿sí? A veces vamos a ver que hay algunos parásitos que esas células sexuales tienen distinto tamaño, por ejemplo. Entonces, tenemos una grande y una pequeñita, y qué sé yo, a la grande se la denomina macrogameto y a la más pequeña microgameto, pero en ningún momento se habla de masculino o femenino, o gameto sexual masculino, gameto sexual femenino, eso no. Bueno, y dentro de los metazoarios vamos a tener tres morfologías básicas a lo largo del ciclo. Habíamos dicho que en el protozoo era quiste y trofozoito, pero en los helmintos son tres las formas: huevo, larva y gusano. Por eso les decía que no digan gusano para decir helminto, porque realmente hace referencia a una fase adulta final de cualquier helminto. Bueno, huevo, a partir del huevo se libera la fase larvaria. La fase larvaria va a tener
una, dos o tres cambios de morfológicos dentro del estadio larva para llegar al estadio adulto. Por eso se habla de huevo, y cuando se habla de larva, se habla de larva L1, L2 y L3 para hacer diferencia entre las tres posibles estadios. Y adulto. La reproducción es sexuada, recuerden que son organismos más complejos. Microorganismos sí se puede decir, pero también son, en este caso, vamos a encontrar especímenes que pueden ser vistos a simple vista. Recuerden que microorganismos hace referencia a la necesidad de utilizar el microscopio para ver. Hay fases parasitarias microscópicas y hay fases parasitarias macroscópicas. Cuando el parásito llega a un estadio adulto es donde puede reproducirse. Va a haber parásitos hermafroditas y va a haber parásitos que se desarrollan en su vida adulta a sexos diferentes, macho y hembra. Es decir, el macho contiene lo que sería conductos seminales, producción de gametos sexuales masculinos. La mujer tiene conductos uterinos, ovarios, todo lo que sería el sistema reproductor femenino. Y en el caso de los hermafroditas también tienen los conductos seminales y los conductos ováricos uterinos, pero todo en un mismo sector del parásito. O sea, el mismo segmento del parásito, el mismo sistema reproductor, produce al mismo tiempo gametos sexuales femeninos y masculinos. Los protozoarios se dividen o se pueden clasificar según su locomoción, ¿sí? Taxonómicamente, a todos los organismos vivos se los tiene que clasificar dentro de estas 7 categorías que creo que queda al final, a ver, acá. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Esos serían como los niveles o categorías taxonómicas obligatorias. Y luego están algunas que pueden ser alternativas, digamos, son las no obligatorias, como subreino, subfilum, infraclase, superfamilia, superespecie, ¿sí? Mientras que estas 7 son obligatorias. Reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Toda esta orden o clasificación se basa en comportamientos y en aspectos externos de los seres vivos, ¿sí? Es decir, en el momento de organizar a los seres vivos para tratar de clasificarlos y tenerlos organizados, primero se basaron en características, van desde las características más generales hasta las más específicas, ¿sí? Las más desde lo que se encuentra en toda la población hasta las que van siendo más limitadas, hasta que tenés una especie única que solamente ella tiene ciertas características. Y cuando hablamos de ciertas características vamos desde el ambiente en el que viven, el tipo de alimentación, el comportamiento, digamos, con respecto a la comunidad, la integración a los nichos ecológicos, la forma, ¿sí? Alguna característica física. Pero, como todo esto que les estoy nombrando es externo, es decir, se utilizaron comportamientos y características externas, con el avance de la ciencia y de la genética y el hecho de poder ya estudiar a los organismos desde su genoma, hizo que esta organización, si bien se mantiene bastante, pero fue muy reorganizada durante estos últimos años, ¿sí? Entonces, sin hablar, por ejemplo, la creación del reino fungi, cuando antes la mayoría de los hongos estaban dentro del reino vegetal. ¿Por qué? Por aspecto, por comportamiento, pero después lo comenzaron a sacar. Después también hubo cambios importantes con respecto a algunas bacterias, se las sacaron, se creían que eran hongos y pasaron a ser bacterias, se creían que eran bacterias y pasaron a ser hongos y así.
Entonces, dentro del reino, protista, los protozoos, ¿sí?, vendrían a ser un subreino, y los filum de los protozoos se los dividió por su locomoción, ¿sí? El filum Sarcodina están todos los pseudópodos, todos los que forman pseudópodos, es decir, los parásitos de tipo ameba, ameboides. Los pseudópodos son prolongaciones de la membrana plasmática del parásito, prolongaciones que ella estimula para adherirse más adelante, girar, avanzar, generar otro pseudópodo y así. Pseudópodo significa pseudopié. Las amebas pueden ser de vida parasitaria, es decir, que en contacto con un huésped, o de vida libre, como Naegleria y Acanthomoeba. Después tenemos los flagelados. Los flagelados utilizan los o su único flagelo para movilizarse. Estos flagelos pueden ser con kinetoplastos, como en el caso de Trypanosoma leishmania, o sin kinetoplasto. Sin kinetoplasto, otra división importante es si forman quistes o no. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que los protozoos tienen distintos momentos de su vida en donde son o trofozoitos o quistes? Bien, se considera que Trichomona no tiene quiste, pero porque nunca se lo ha visualizado, es decir, capaz que existe, pero no podemos decir que existe porque nunca se ha logrado localizar la fase quística de Trichomona. En cambio de Giardia sí. Los ciliados tienen cilias, que son estos pelitos cortitos alrededor de todo el cuerpo, como Balantidium coli, y los apicomplexas no tienen nada, no tienen flagelo, no tienen cilia, no forman pseudópodos. Se consideran que no tienen medios de locomoción, elementos, perdón, de locomoción. ¿Cómo hacen ellos para trasladarse de un sitio a otro dentro del huésped? Bueno, ahí ya utilizarán células, o ocuparán el torrente sanguíneo, etcétera, etcétera. Tienen una reproducción sexuada y asexuada, y dentro de esto tenemos coccidios como Toxoplasma, Isospora, que ya no se llama isospora, se llama ciclospora, Cryptosporidium, Babesia y Microsporidium. Son distintos familias de parásitos. Bueno, acá tenemos ejemplos: flagelados. Este tipo de microorganismo de parásito tiene el flagelo como externo, ¿sí?, una porción bastante libre. En cambio, este tipo de flagelados tiene el flagelo como por dentro del cuerpo, ¿sí? Por eso se considera que, o sea, si bien el flagelo igual lo impulsa, se considera que lo que el parásito tiene es como una membrana ondulante. ¿Por qué? Porque dentro, a lo largo de la membrana del cuerpo del parásito está el flagelo. Las amebas, ¿sí?, acá está como trofozoito, en el sentido de que está como en un estado de vegetativo, pero está como sin las deformaciones, está sin la formación de pseudópodos. Los apicomplexa, que se consideran tienen fases intracelulares, no tienen elementos de locomoción, y los ciliados, que tienen estas cilias cortitas alrededor del cuerpo. Los helmintos también se dividen o se clasifican por su morfología. Recuerden que los helmintos son pequeños animales, ¿sí? Son los metazoarios, y tienen una fase adulta que se considera gusano. Si ese gusano tiene el cuerpo plano, entra dentro del grupo de los platelmitos, plano. Si ese gusano tiene el cuerpo cilíndrico, ¿sí?, si vos le hicieras un corte transversal verías una forma redondita,
son los nematelmintos, ¿sí? Los nematelmintos, dentro de los nematelmintos tenemos los acantocéfalos. Los acantocéfalos serían gusanos cilíndricos, pero la cabeza, en alguno de los extremos, que sería la cabeza, tienen como ganchitos o espinas, que son los que utilizan ellos para adherirse, seguir avanzando, adherirse a ciertas mucosas, expoliar, digamos, alimentarse, ¿sí? Los nematelmintos en general tienen sexos separados, es decir, existe el ejemplar macho y el ejemplar hembra, tienen una cutícula, es decir, lo que vendría a ser su piel, tiene una dureza característica, sistema muscular, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema excretorio y sistema genital. Los nematodes se los puede clasificar separar por si cumplen ciclo de Los o si no lo cumplen, con ciclo de Los, sin ciclo de Los. Ya vamos a ver cuáles son cada uno. Dentro tenemos Ascaris, Trichuris trichura, Trichinella, Strongyloides, Enterobius, Uncinare. Ya vamos a ver qué es el ciclo de Los y todo eso. Después tenemos los platelmintos, que son los hermafroditas, como les había comentado. Tienen su piel se le denomina tegumento, porque es una piel, si lo podemos poner de alguna manera como para que lo entendamos, como más permeable, ¿sí? Tiene una comunicación más fluida con el exterior, no como la cutícula de los nematelmintos, que es como más cerrada, parecido a una función ya como nuestra piel, por ejemplo, que es prácticamente una barrera con el exterior. Si ese cuerpo, que además de ser plano, está segmentado, tiene segmentos, son los cestodes, ¿sí? Tienen cabeza, cuello y un cuerpo alargado, típico de los gusanos, pero ese cuerpo está segmentado. Cada segmento pasa lo suyo. Cada segmento es un sector independiente del otro. En esa cabeza del parásito puede haber ventosas, bótrias, ganchos, que son todos elementos que hacen a la patogenicidad del parásito. Y ahí tenemos distintas tenias. A los cestodes se les suele llamar en general tenias, ¿sí? La tenia del perro, la tenia del gato, la tenia del ser humano, la tenia de la vaca, la tenia del cerdo, etc. Así se les suele llamar a los cestodes como criollamente. Pero, obviamente, cada uno tiene su nombre, su género y su especie. Tenemos Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus granulosum, Hymenopis nana, Hymenopis diminuta. Acá hay otro Diphyllobothrum latum que no está nombrado. Bueno, y si el cuerpo de ese gusano chato no está dividido en segmentos, sino que es una sola cosa, se los denomina trematodes. Trematodes porque trema hace referencia a la forma en general que tienen este tipo de parásitos, que es una forma de hoja, ¿sí? Tienen en su cuerpo, como accesorios, tienen ventosas para adherirse a las mucosas, etc., a los órganos en donde ellos se alojan, como por ejemplo fasciola hepática y Schistosoma manzoni. Ven, acá tenemos una imagen de un cilíndrico, de un nematode, y también lo van a encontrar como nematelminto, y el parásito chato segmentado, ven como que ahí tiene los segmentos, que se denominan platelmintos. En este caso, cestode. Platelminto, pero cestode. Y, ¿dónde está el otro? Acá. Y tenemos los platelmintos, o sea, gusanos chatos, pero no segmentados, son una sola cosa, y tienen esta forma típica de hoja, que se denomina, por eso se llaman trematodes.
en este caso, esta imagen hace referencia a la fasciola hepática. Bueno, los nematelmintos tienen los estadios que les había nombrado: huevo, larva inmadura o L1. Luego, acá no están dibujados, pero después tenemos la L2 y la L3 hasta el adulto, ¿sí? Mientras que en los cestodes el huevo tiene un aspecto así. Son muy parecidos los huevos de las tenias entre sí. La fase de larva se denomina, bueno, dependiendo del parásito, muchas veces a las larvas en lo que serían los platelmintos como que tienen nombres especiales, como que no podemos decir solamente larva, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo cómo se llama en ese momento la larva. Bueno, la fase de larva del cestode se puede denominar, vamos a ver nombres como cisticerco, metacercaria, bueno, pero sería su fase de larva, vendría a ser su fase de larva. Una vez que la fase de larva libera el parásito joven, por así decirlo, generalmente lo que está liberando la larva, lo primero que libera es una cabeza, ¿sí? Que se denomina escólex. Y a partir de esa cabeza, una vez que la cabecita se adhirió al sitio en donde va a parasitar, comienza a desarrollar lo que sería el cuello y el cuerpo, ¿sí? El cuerpo es largo, fino, chato y segmentado. Cada uno de esos segmentos se denomina proglótide, ¿sí? Y los primeros proglótides a partir del cuello son inmaduros y a medida que se van alejando del cuello, maduran. Y luego se convierten en proglótides reproductoras. Las proglótides reproductoras vendrían a ser, dentro de los proglótides maduros, contienen lo que les decía, como son hermafroditas, los dos sistemas reproductores, masculino y femenino. Liberan hay una combinación de los cigotos, de las células sexuales y la formación de un cigoto, que sería los huevos, en presentación tipo huevo. Y hay una liberación, o sea, el proglótide lleno de huevos se denomina proglótide grávida, y las proglótides grávidas tienen un poro genital al costado, por donde van liberando esos huevos. Sin embargo, también es una forma de propagación, más allá de la formación de huevos, liberación de los huevos, es el desprendimiento de las proglótides grávidas, ¿sí? Las últimas porciones de proglótides se van desprendiendo y eso va haciendo también que se liberen esos huevos. Esta tiene, o sea, todo lo que los cestodes tienen en una proglótide, los trematodes lo tienen a lo largo de su cuerpo, ¿sí? El sistema reproductor, ¿sí? Femenino y masculino, con lo que sería las ramificaciones en donde se alojan los huevos, y luego tienen un pequeño porito al costado, ¿sí? Del cuerpo, por donde van liberando también los huevos, el poro genital. Para ir entendiendo algunos términos, vamos a definir primero huésped. Vamos a encontrar que en la bibliografía se puede llamar huésped, hospedadera o hospedador. Es el animal superior, o por ejemplo, nosotros el hombre, en donde el parásito convive con ese huésped para obtener de él todo lo que necesita. Cuando el huésped tiene como clasificaciones, se habla de huésped definitivo y huésped intermediario, ¿sí? El huésped definitivo, a ver,
Primero lo primero. Cuando un parásito necesita de un solo huésped para cumplir su ciclo biológico, se está hablando de un ciclo directo o un ciclo, ay, no me acuerdo el nombre, ciclo directo o perdón, no me acuerdo el nombre. Perdón, ciclo directo o monoxénico. Cuando un parásito necesita de un solo huésped para cumplir todo su ciclo parasitario, se denomina ciclo monoxénico. Pero hay parásitos que necesitan más de un huésped, ¿sí? Para cumplir con su ciclo. Pasa por un animal, después por el hombre, después por el medio ambiente y así. Entonces ahí, en esos ciclos heteroxénicos o indirectos, en donde participa más de un huésped, ahí sí ya necesitan saber qué rol cumple cada uno de esos huéspedes. Tenemos, el huésped definitivo va a ser aquel en donde se desarrolla la fase adulta del parásito, ¿sí? Como por ejemplo, lo que vimos recién, algunos helmintos, en ¿dónde está el adulto? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está la larva? ¿Y dónde está el adulto? En donde llegue a formarse el adulto, ese es el huésped definitivo. Acá pone como ejemplo Ascaris lumbricoides. ¿Qué pasa con Ascaris lumbricoides? Cumple un ciclo monoxénico. O sea que nosotros sí o sí somos un huésped definitivo. Porque el Ascaris solamente está como adulto, como huésped, como larva en nosotros. Somos su único huésped. Pero por ejemplo, Toxoplasma gondii, que es el parásito que produce toxoplasmosis, tiene varios huéspedes en su ciclo parasitario. Y en ese caso tenemos que fijarnos en dónde él cumple su fase sexuada del ciclo. Y donde cumple su fase sexuada del ciclo va a ser su huésped definitivo. Y en este caso es el gato. Entonces, en un ciclo heteroxénico o indirecto, donde participa más de un huésped, si vos no sos huésped definitivo, si vos no alojás el adulto o si el parásito no cumple una fase sexual en vos, pasas a ser un huésped intermediario, ¿sí? Generalmente se produce una fase asexuada o solamente hay momentos del parásito intermediario, como por ejemplo una fase larvaria. Como en este caso vamos a poner como ejemplo el Echinococcus granulosum, en donde nosotros somos huéspedes intermediarios porque nosotros desarrollamos hasta la fase larvaria, no desarrollamos la fase adulta. Sin embargo, chicos, somos huéspedes intermediarios, pero accidentales, porque nosotros ni siquiera formamos parte del ciclo del Echinococcus granulosum. El Echinococcus granulosum es el parásito que produce hidatidosis, que nos produce hidatidosis. Justamente, ¿por qué se llama hidatidosis? Porque la larva, al estar en nuestro cuerpo la enquista, y ese quiste hidatídico puede tener distintos tamaños, pequeño, grande, muy grande, y esa ocupación, esa existencia del quiste en un órgano trae consecuencias mecánicas y de función. Eso se llama hidatidosis. Y nosotros nunca desarrollamos la fase adulta, ¿sí? La fase adulta se da en el perro, y las fases intermediarias, o los verdaderos huéspedes intermediarios, son otros animales del campo, como por ejemplo cabras, ovejas, vacas, ¿sí? No, vacas no tanto, cabras, ovejas. Y el ciclo realmente son ellos, ¿sí? Nosotros no nos necesita el parásito a nosotros para cumplir con su ciclo. Pero por el contacto que nosotros tenemos con estos animales o con el perro, entramos en el ciclo accidentalmente. Bueno, lo mismo le podrías haber dicho para el Toxoplasma gondii. Somos huéspedes para el Toxoplasma gondii, y nosotros también somos huéspedes accidentales. ¿Por qué? Porque el ciclo en realidad se cumple entre el gato y su presa.
ratas, animales, etc. Animales pequeños como palomas y ratas, pero nosotros no. Lo que pasa es que por el contacto que tenemos con esos animales nos enfermamos. Y bueno, dentro de los ectoparásitos tenemos artrópodos, pero los artrópodos se dividen en dos. Tenemos los que son patógenos verdaderos por su sola existencia, como por ejemplo en las enfermedades como la sarna, ¿sí? La pediculosis, algunos de transmisión sexual como la mal llamada ladilla, ¿sí? Todos esos son parásitos, ectoparásitos, que por su sola presencia ya nos están produciendo una enfermedad. En cambio, aquellos artrópodos que se comportan como vectores son aquellos en donde el parásito está dentro de esos artrópodos y ellos al picarnos a nosotros, porque son la mayoría de hematófagos, al picarnos a nosotros nos dejan el parásito en nuestra circulación sanguínea, en alguna fase. Ya vamos a ver cuál. Por eso, cuando hablamos de ciclo parasitario, es literalmente un ciclo, no hay un punto, no hay un inicio y un final. Pero nosotros vamos a poner siempre como punto de inicio del ciclo parasitario el momento en el que el parásito ingresó a nuestro cuerpo. O sea, yo desde ahí tengo que decir, bueno, el ciclo inicia así. Ingresa a nuestro cuerpo tal cosa. Se va hacia tal lado, se aloja en tal otro, acá desarrolla hasta tal fase, vuelve a pasar por... y así. Y hasta que hablemos de cómo sale de nosotros. Si es que sale. Si sale, cómo sale. Y en qué forma. Bueno, esto ya lo hemos visto. Y eso ya lo vimos. ¿Preguntas? ¿Se entiende? No, profe, no hay preguntas por mi parte. Bueno. ¿Los demás? No, profe. Bueno. Bueno, vamos a hacer una mini pausita antes de pasar a enteroparásitos. Déjenme que me vaya a buscar agua. El estudio de los parásitos lo pueden organizar obviamente como les parezca más accesible. Generalmente estudiarlo desde el punto de vista morfológico está bueno, es decir, fijarse cuáles son protozoos y cómo se movilizan, y fijarse cuáles son helmintos y cómo es el cuerpo, si son chatos, si son redondos, si son segmentados, si no son segmentados, si tienen ganchos, ventosas, bueno, todo lo desde el punto de vista morfológico. Clínicamente lo vamos a dividir en tres. Tenemos los parásitos intestinales y de vías biliares, los parásitos tisulares y los parásitos hemáticos, ¿sí? Es decir, los parásitos que están en lo que sería el sistema digestivo. Los parásitos extraintestinales serían los tisulares, que son aquellos que se alojan en otros órganos, y los hemáticos serían aquellos que la sintomatología clínica viene de la mano de la presencia del parásito en la sangre. Los enteroparásitos son endoparásitos, ¿sí? Obviamente, sistema digestivo. Y tenemos varios. Entamoeba lítica. Entonces tenemos que irnos a la clasificación que habíamos hecho antes. Dentro de los protozoos, fijarnos cómo se moviliza. Por lo tanto, cómo está clasificado. Tenemos la entamoeba histolítica,
como ameba, la Giardia lamblia como ameba como flagelado, y la fasciola hepática, y ¿qué otro más tenemos? Bueno, estos serían, hay varios, ¿sí? Hay varios, ya les voy a mostrar otra lista, pero estas serían como las dos más importantes dentro de lo que sería protozoo. Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. Después tenemos, dentro de los helmintos, dentro de los trematodes tenemos fasciola hepática, que serían más de las vías biliares. Dentro de los cestodes tenemos Taenia solium y Taenia saginata e Hymenolepidana, que serían teniasis. La enfermedad se llama teniasis. Y los nematodes con ciclo de Loos tenemos Ascaris lumbricoides y dos uncinarias, Ancylostoma duodenal y Necator americanus. Y por último, los nematodes sin ciclo de Loos, Enterobis vermicularis y Trichuris trichuras. Los nombres de las enfermedades vienen de la mano de, básicamente, del parásito y de su comportamiento. Entonces tenemos entamoeba histolítica, amebiasis, Giardia lamblia, giardiasis, fasciola hepática, fasciolosis, como estos tres cestodes como estos tres parásitos son cestodes, se les denomina tenia en general, como les había dicho, y por eso la enfermedad entra en teniasis. Y bueno, después tenemos ascariasis, uncinariosis, tricocefalosis y enterobiosis, o tricocefalosis es porque Trichuris trichura, cuando lo veamos, van a ver que en su cabeza, o en su extremo, que sería como su cabeza, tiene como unos ganchitos, ¿sí? Que es lo que hace que se adhiera a la mucosa intestinal. Y la enterobiosis se le llama oxuriosis porque al Enterobis vermicularis tiene como un nombre alternativo que es oxurio. Pero bueno, si dicen enterobiosis, está más que bien. Es más, el nombre real es Enterobis vermicular. Profe, Sí. entonces en la diapositiva anterior los cestodes son, podríamos decir que son clasificados en los dos, metazoo y protozoo, ¿cierto? Si por ejemplo tengo una pregunta para escribir, yo podría decir que se clasifican los dos o no. De nuevo. Porque yo no entendí los cestodes. Porque está marcando que está en los dos. No, está mal hecha esto. Protozoo es hasta acá. Ok. Y metazoo, o sea, helmintos es desde acá, desde trematodes. Perfecto. Sí, quedó mal hecha la llave. Gracias. Bueno, ahora, en general, no me voy a detener ciclo por ciclo de cada uno de estos parásitos. O sea, porque les vuelvo a repetir, la tarea de ustedes en parásito es estudiar el ciclo parasitario. Es decir, esto. Esta imagen que tienen acá la tienen que buscar para todos los parásitos nombrados en protozoo y en helminto. ¿Sí? Entonces ustedes, al ver este ciclo en todos los parásitos, tienen que identificar varios puntos. Entonces yo me voy a poner en la tarea de describir este ciclo, ¿sí? Y como ejemplo, y usando este como ejemplo, resolver o estudiar, buscar todos los demás, ¿sí? Como estamos hablando de enteroparásitos, vamos a ver que el punto en común de todos estos parásitos es que sus cambios morfológicos, biológicos, se dan en el sistema digestivo, ¿sí? A ver, vamos a usar primero, espera.
desde acá. Primero esto, como para que quede claro. Esta es la lista que yo les decía hace rato. Estos son todos los protozoarios y todos los helmintos que nos pueden producir enteroparasitosis, una enfermedad en nuestro sistema digestivo por parásitos. Tenemos en lila, o no sé qué color sería, rojo, tenemos los más importantes. Falta aquí remarcar bien entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica, Giardia lamblia, dentro de los protozoos son los más importantes. Y no solamente desde el punto de vista de frecuentes, sino también desde el punto de vista de patógenos. ¿Por qué? Porque todos los demás, incluso, a ver, por ejemplo, lo que serían Cryptosporidium e Isospora belli, están más asociados a pacientes inmunodeprimidos. Tiene una incidencia baja. Y lo que serían estas otras sarcodinas, Blastocystis, Entamoeba, Iodomoeba y Endolimax, son incluso parásitos en los que podemos nosotros entrar en contacto y no enterarnos en nuestra vida que los tenemos. Pero Giardia y Entamoeba histolítica producen enfermedades con sintomatología de tipo aguda, ¿sí? Y dentro de los helmintos, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichinella spiralis serían los más importantes. Y luego, dentro de los cestodes, Taenia saginata y Taenia sol. Si dicen Taenia saginata no pasa nada, está bien. Taenia o Taenia, ¿sí? ¿Cómo se transmiten estos parásitos? Como son enteroparásitos, la vía de entrada es oral, ¿sí? Ahora, ¿cómo llega el parásito a nuestra boca? ¿A través de qué? ¿Cómo? Generalmente el agente etiológico está contaminando agua o alimento, ¿sí? Entonces, cuando la pregunta, ojo acá, cuando las preguntas sean, ¿y cómo inicia esta infección? Ustedes lo primero que contestan es por comer alimentos contaminados. Bueno, si la pregunta es general, la respuesta está bien. Pero si estamos hablando de un parásito en particular, supongamos, si yo les estoy preguntando Giardia, por ejemplo, vos me tenés que decir con alimentos contaminados con de Giardia. O sea, tenés que nombrar cuál es el elemento contaminante que inició la infección parasitaria. Porque si vamos a hablar de alimentos contaminados o de agua contaminada, puede estar contaminado hasta, no sé, hasta con algún efluente de una fábrica, algún exceso de pintura o lo que sea, no sé. Entonces tienen que ser específicos cuando hablen del contaminante. Bueno, el agente etiológico es un contaminante de los alimentos. ¿Cómo puede estar contaminado este alimento? Con materia fecal. Eso se denomina fecalismo. Materia fecal, el fecalismo puede ser directo cuando, digamos, la materia fecal llegó al alimento, ¿sí? O también puede ser de persona a persona. Y el indirecto es cuando el agua o los alimentos contaminados, o sea, el agua y el alimento contaminado están contaminados con materia fecal, ¿sí? Entonces puede ser fecalismo directo o indirecto. Tiene que ver, obviamente, con comportamientos generales, higiene personal, ¿sí? Así que no es extraño, o sea, se horrorizan, pero no es extraño a la hora, no sé, de manipular la materia fecal. Nosotros estamos acostumbrados, nos parece totalmente normal la presencia de un inodoro en el baño, pero no toda la gente tiene, no todos tenemos los mismos accesos a cloacas, a tratamientos, etcétera, etcétera. Así que existe. Después tenemos geofagia, es decir, verduras, frutas o verduras mal lavadas que contengan tierra contaminada con el elemento del parásito.
Y bueno, y por último, el carnivorismo, que es cuando ya el agente etiológico es parte del ciclo biológico del alimento. Es decir, nosotros nos alimentamos de carne de cerdo o carne de vaca y el agente etiológico está en la carne, en esa carne. Por eso se denomina carnivorismo. Profe, pero en este caso de las carnes, ¿serían las carnes cruda o casi cruda? ¿Sería ese caso? Bueno, uno de los principales factores es comer la carne mal cocida. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, el microorganismo en esa fase enquistada en la carne tiene cierta resistencia. Entonces, si encima que no es controlada, porque básicamente se trata de animales faenados o sacrificados en condiciones fuera de controles bromatológicos, si la cocinas mal o si la comes casi semicruda, mayores probabilidades de que el parásito sobreviva. No, yo pregunto porque tiene gente que come el asado prácticamente crudo, con sangre. Bueno, Estaría por ahí. Hay que tener, por eso te digo, hay que tener primero la consideración de saber de dónde viene la carne. Entonces se supone que la carne para expendio, para venta, sufrió varios controles bromatológicos antes de salir a la venta. Y segundo, lo otro que hay que tener en cuenta es que la carne a punto, que se le suele decir que no es cruda, eso que vos ves rojo, ese jugo que es rojo, no es sangre, ¿sí? Es mioglobina, es propio del músculo del animal. Entonces, si vos vas a comer carne cruda, por lo menos saber de dónde proviene. Y mucho menos, lo peor que se puede hacer es comer carne molida cruda. Porque toda la presencia de estos parásitos en el músculo animal, es decir, en la carne que vos estás alimentando, es visible. O sea, es algo que vos podés llegar a ver, algo raro en la carne, más allá de que la cocines mal. Los quistes que se encuentran en el músculo animal son visibles. Si buscamos algunas fotos, son bastante llamativos. O sea, después, una persona que consume carne se daría cuenta que la carne tiene algo extraño. Pero si vos comes carne tipo molida o picada, que se le suele llamar, ahí sí ya no tenés oportunidad de ver qué había en esa carne. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces estos serían los tres posibles mecanismos de transmisión: fecalismo, geofagia y carnivorismo. Bueno, cuando ustedes comiencen a estudiar los ciclos parasitarios de cada uno de los parásitos, en este caso de los enteroparásitos, tienen que identificar qué es lo que vos, o sea, si vos me decís fecalismo, que como dijimos era la presencia de algo en la materia fecal, vos vas a tener los tres actores. El hospedador infectado, ¿sí?, que es el que va a liberar a través de su materia fecal estos elementos parasitarios, se van a mantener en el ambiente y en ese ambiente va a haber un hospedador susceptible por el cual va a ingresar por vía oral, directa o indirectamente, como habíamos establecido. ¿Qué contiene esa materia fecal para que yo me infecte? Puede contener quistes y huevos, ¿sí? Después yo tengo que saber de qué. Por ejemplo, ¿quiénes forman quistes? Entamoeba histolítica y Giardia lamblia. ¿Quiénes forman ooquistes? Isospora, Cryptosporidium y Balantidium col. ¿Y quiénes producen huevos? Los helmintos, Ascaris, Trichuris trichura e Hymenopeltis nano, ¿sí? Entonces siempre tengo que estar atento a hablar con propiedad. Es decir, si yo estoy hablando de giardiosis,
y digo, bueno, la Giardia se transmite de manera fecal oral, que el ciclo inicia con la ingesta de, y ahí tengo que ser coherente con lo que digo, no puedo decir con la ingesta de huevos de Giardia, porque no, porque Giardia es un protozoo y en su ciclo parasitario solamente hay o quiste o trofozoito. Y con lo que yo me voy a infectar es con el quiste, porque el trofozoito, si yo lo liberaría, si yo no llegase a liberar el trofozoito por materia fecal, no sobrevive en el medio ambiente lo suficiente como para que hasta otro hospedador lo ingiera. En cambio el quiste sí. Bueno, el carnivorismo, como dijimos, era el consumo de carne, es el consumo, digamos, del huésped en donde está ese parásito. Como por ejemplo vaca, cerdo. El hospedador definitivo recuerden, el que tiene el adulto libera huevos. El hospedador intermediario consume esos huevos y desarrolla en sus tejidos, en el músculo esquelético por ejemplo, la fase larvaria, que sería la fase intermediaria del parásito. Y luego, el hospedador susceptible se alimenta del hospedador intermediario, es decir, consume la larva y entonces por carnivorismo se infecta. Al consumir esa larva, lo que está consumiendo son la fase larvaria, que se denominan metacestodes o quistes, ¿sí? Y después tenemos otra forma, otro mecanismo de infección, que es el ciclo ano-mano-boca, que este es particular del Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis es un nematode, o sea, es un helminto cilíndrico, nematode. ¿Qué pasa? El hospedador infectado libera huevos, ¿sí? Pero no los libera, literalmente no los libera, sino que la hembra, ya vamos a ver que el Enterobius vermicularis tiene un comportamiento muy particular. Tiene macho y hembra, ¿no? La hembra, cuando tiene los huevos, cuando digamos ya cuando copula con el macho, se llena de huevos y en vez de liberar esos huevos, lo que hace la hembra es, todo esto sucede en el intestino delgado, pero lo que hace la hembra es, cuando el huésped está en reposo, como por ejemplo cuando estás durmiendo, la hembra sale a través del intestino grueso, sale y llega hasta el ano del huésped. La hembra coloca los huevos en región perianal, coloca un pegamento alrededor del ano y coloca los huevos ahí, ¿sí? Por eso le digo, no es que los libera a la materia fecal, sino que los coloca ella en región perianal. Ese pegamento y ese movimiento y todo lo demás molesta, genera los famosos síntomas neurológicos, que es la molestia, pesadillas, el bruxismo, y ni hablar del prurito, es decir, el paciente con la mano se rasca, sobre todo los niños que no tienen noción de condiciones higiénicas, etcétera, etcétera, se rasca y en la mano le quedan los huevos, ¿sí? Del parásito. Y luego, con la manito, a todos lados. Él mismo, a la boca, a todos los elementos que él manipula, a un adulto, al que sea. Entonces, por eso esta es una enfermedad muy contagiosa por el ciclo ano-mano-boca. Ano-mano-boca. Básicamente, ¿cuál es la expresión típica de lo que sería
una enteroparasitosis. Lo más común es la diarrea, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos tenés el parásito en el intestino, generalmente por primeras porciones del intestino delgado, pero pueden estar en todo el intestino. Y uno de los mecanismos de defensa, más allá de como mecanismo de defensa, sino también que se ha descubierto que algunos parásitos estimulan a la generación de diarrea, es como un mecanismo para la expulsión propia del parásito, ¿sí? Como un mecanismo de defensa. Pero también el parásito lo ocupa como un mecanismo de propagación. Por algo son fecal-oral. Ingresan por vía oral y se eliminan por vía fecal. Pero esa eliminación, a su vez, favorece el ciclo parasitario, es decir, que él se siga propagando, que él siga llegando a otros huéspedes susceptibles. Bueno, la diarrea puede ser aguda, puede ser crónica, en cuanto a la duración, ¿sí? Las diarreas agudas, estamos hablando de ciclos diarreicos de 7, 10 días como mucho. En las diarreas crónicas estamos hablando de numerosas deposiciones en el día durante más de 30 días. Después tenemos las diarreas por su aspecto o por su, digamos, por su composición. Tenemos las diarreas tipo acuosas o diarreas disentéricas. Las diarreas tipo acuosas ya vamos a ver que es con gran pérdida de agua y electrolitos, mientras que las diarreas disentéricas, además de la pérdida de agua y electrolitos, tenés con moco y sangre. Y después tenemos las diarreas en el inmunodeprimido, que son aquellas obviamente complicadas, se consideran intratables, porque el sistema inmune del paciente, que es el que tiene que cumplir con su porcentaje de cooperación para la eliminación del parásito, en este caso no la tenemos, porque está justamente con problemas de defensa. Y la diarrea del viajero es una diarrea característica, obviamente necesita el componente epidemiológico del viaje, del antecedente del viaje. Y después tenemos algunas sintomatologías extraintestinales, ¿sí? ¿Por qué? Los parásitos, cuando la enfermedad se agrava a nivel intestinal, pueden salir, digamos, del espacio intestinal y trasladarse a otros órganos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, dentro de las complicaciones intestinales tenemos la oclusión intestinal, que es cuando muchos parásitos adultos, Perdón por la molestia. La diarrea del inmunodeprimido estaría relacionado también con la cantidad de medicamentos que hacen uso o no? No, la del inmunodeprimido, a ver, dependiendo de la base de la inmunodepresión. Si estamos hablando de una inmunodepresión por tratamientos oncológicos, sí. O una inmunodepresión por tratamiento post-trasplante, también. Sería por la medicación. ¿Se entiende? Sí, pero sí. Si la inmunodepresión es por alguna enfermedad de base, como el HIV... Entonces serían más causas específicas, entonces. Sí. Ok, gracias. Bien. Entonces volvemos a hablar, como siempre, de los patógenos oportunistas, ¿sí? Son microorganismos que bajo condiciones de inmunocompetencia no producirían la enfermedad. Más de una vez nosotros podemos haber ingerido algún microorganismo tipo de estos parásitos y no nos producen nada porque somos inmunocompetentes. Y se establece la enfermedad porque sos inmunodeprimido. Bueno, dentro de la sintomatología inespecífica
tenemos neurológicas, como les dije, el nerviosismo, la inquietud, la agresividad, el nerviosismo nocturno, pesadilla, bruxismo, dolor de cabeza. Dentro de la digestiva, dolor abdominal, distensión abdominal. Dentro del alérgico, a broncoespasmo. Trastornos de apetito como anorexia, prurito anal. Bueno, te quiero decir, todas estas sintomatologías no te llevan muchas veces automáticamente a pensar en una parasitosis. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora sí, volvamos a la otra. Bueno, habiendo hablado generalmente, les voy a dar un ejemplo de un ciclo parasitario simple, directo, monoxénico, que es el que cumple la entamoeba histolítica. ¿Por qué monoxénico o por qué directo? Que es lo mismo, directo, monoxénico, lo mismo. Es porque participa un solo huésped, en este caso el ser humano. ¿Qué tengo que identificar yo de los ciclos parasitarios? Eso es lo primero. Identificar si es directo o indirecto, es decir, si es monoxénico o heteroxénico. Si es monoxénico, listo, solo huésped de ser humano. Y nosotros seremos huéspedes definitivos. Ahora, si es heteroxénico, me fijo cuál es en dónde se da la presencia del adulto o la presencia de las fases sexuales, de multiplicación sexual. Bueno, si yo sé que es un protozoo, identifico sus fases morfológicas, quiste y trofozoito. El quiste de la entamoeba histolítica es pequeño, de 2 a 20 micrómetros, y sería el punto de inicio del ciclo, porque es el que llega, es el que nosotros ingerimos. ¿Cómo lo ingerimos? Como dijimos recién, por fecalismo o por alimentos, agua contaminadas con el quiste del parásito, de la entamoeba histolítica. Una vez que ingresa el quiste, en el estómago recibe el contacto con los jugos gástricos, con los ácidos gástricos, y eso hace que lo estimule a esquistarse, es decir, que libere el trofozoito. Cuando el quiste pasa a trofozoito, el trofozoito en el intestino comienza a multiplicarse por fisión binaria. Parte de esa población se va a mantener como trofozoito en el intestino, alimentándose, creciendo, dividiéndose, multiplicándose de nuevo, etcétera, etcétera. Y otra parte de esa población va a enquistarse, es decir, va a seguir avanzando a lo largo del intestino, primero delgado, luego grueso, para llegar a formar parte de lo que sería la materia fecal. Una vez que uno libera el parásito, en realidad lo que está liberando es su fase quística, el quiste. Y ahí se podría decir que el ciclo vuelve a comenzar. ¿Por qué? Porque el quiste va al medio ambiente, va a contaminar agua, va a contaminar alimentos, etc. Y otra persona, o incluso la misma persona, se autoinfecta con los quistes. Hay una particularidad de esta enfermedad que es la presentación extraintestinal. Cuando hay este trofozoito tiene una capacidad de invasión, es decir, puede atravesar mucosa intestinal. Cuando la población de trofozoitos es como ya muy elevada, se favorece esta migración, esta ruptura de la mucosa intestinal y pasa a la circulación sanguínea, llegando a hígado, pulmón, cerebro, ¿sí? Y se forman los amebas, ¿sí? Que serían como pequeños,
no importa el tamaño. Serían como tumores de tipo no cancerosos, digamos, no oncológicos, por la presencia del parásito, de la entamoeba histolítica. Bueno, obviamente que el pasaje del parásito por el sistema entérico no es gratis, tampoco es gratis que sea invasivo, que atraviese mucosa, que se alimente, ¿sí? Entonces, lo que genera la entamoeba histolítica es una diarrea disentérica, es decir, con presencia de reacción inflamatoria, moco y sangre. El cuadro clínico agudo con síntomas son diarrea disentérica de 7 a 10 deposiciones sanguinolentas y con mucos en el día. Bueno, dolor, y tenés las complicaciones, como les dije, son la colitis fulminante con perforación del colon y muerte, y la diseminación con amebomas en hígado, pulmón y cerebro. Una vez que ustedes comprendan el ciclo parasitario, tienen que identificar siempre en el ciclo dos puntos claves del parásito. ¿Qué sería? ¿Cuáles serían esos dos puntos? La fase infectiva y la fase diagnóstica. En la mayoría de la bibliografía, los ciclos están señaladas estas dos fases. ¿Cómo? Con un triangulito. Un triangulito con la I y un triangulito con la D. El triangulito con la I hace referencia a que esa es la fase infectiva. Es decir, ¿con qué me infecto yo? En este caso, con el quiste. ¿Y qué busco yo después para saber si es este parásito el que te está causando la diarrea disentérica? En este caso tenés dos opciones. ¿Qué buscas? ¿El quiste? O también puedes buscar el trofozoito. ¿Dónde? Bueno, después vemos bien dónde. Pero por lo menos primero entender con qué me infecto y después qué busco para saber si vos tenés ese parásito. A veces coincide, o sea, a veces lo mismo con lo que te infectás sería lo mismo que tenés que buscar, a veces no. Y después que sepa bien esto, decido dónde buscarlo. ¿Por qué? Porque para el diagnóstico siempre esas son las preguntas. ¿Cómo haces el diagnóstico de este parásito? Bueno, busco tal cosa del parásito en tal muestra. Como estamos en enteroparásitos y como una de las sintomatologías principales es la diarrea, lo más lógico es que yo utilice la materia fecal para buscar el parásito. Si vos me estás diciendo que se transmite fecal-oral, quiere decir que el parásito se elimina por materia fecal. ¿Dónde lo voy a buscar? En materia fecal. Para hacer un estudio de búsqueda de parásitos en materia fecal, lo que el médico solicita es un coproparasitológico. Coproparasitológico, es decir, copro, materia fecal. Parasitológico, ¿por qué? Porque voy a hacer un estudio parasitario. Y tenemos dos tipos de coproparasitológico. Tenemos el seriado y el único. Cuando digo seriado, me refiero a que yo voy a buscar el parásito en materia fecal que me va a traer el paciente, materia fecal seriada. ¿Qué quiere decir? Lo pongamos en una semana, como ejemplo, en una semana. Se trae muestras de deposiciones de días intercalados a lo largo de 3 días, intercalados a lo largo de 5 días. Es decir, lunes, un día sí, un día no, un día sí, un día no, último día sí, y lo traigo al laboratorio. Lo pongamos como ejemplo, lunes, miércoles y viernes. El lunes vas al laboratorio con la solicitud del coproparasitológico serial. El laboratorio te dice, bueno, me vas a tener que traer 3 muestras de 3 días diferentes intercalados el viernes. Te doy este frasco, bueno, eso de te doy depende. En algunos laboratorios te lo dan y en otros laboratorios te dicen que lo tenés que comprar. Te dan un frasco estéril, que es el frasco típico del vial para toma de muestra, que es el que ustedes conocen para la orina, con un conservante, que puede ser el más común, es el formol. Ese formol actúa como conservante de las estructuras parasitarias.
pero todo lo demás se desintegra. Entonces, una muestra para coproparasitológico no va a servir nunca para el estudio de bacterias, por ejemplo. Las muestras para coprocultivo, que era la búsqueda de bacterias, va sin conservante. Las muestras de coproparasitológico va con conservante. Bueno, te dan el frasco con el conservante, con el formol, y te dicen, de hoy, de cualquiera de las deposiciones del día, tome una cucharadita de té y lo pone en este formol. Guarde el heladero. Mañana no recolecte nada. El miércoles de nuevo, de cualquiera de las deposiciones del día, una cucharadita de té más. El jueves no recolecte nada. El viernes vuelve a recolectar una muestra de cualquiera de las deposiciones del día y lo trae al frasco. Ahora sí, ¿qué quiere decir? Que en un frasco junto todas las muestras. Bien homogenizado. Cuando la muestra, es decir, el coproparasitológico, llega al laboratorio, a mí lo que me queda hacer es tomar una muestra de ese rejunte y verlo en el microscopio. ¿Para qué? Para buscar quistes. Yo me concentro en buscar quistes. ¿Por qué? Porque se supone que ese es el material infectante. Se supone que eso es lo que está cumpliendo el ciclo parasitario. ¿Puedo encontrar trofozoitos? Sí, también podría, pero lo más probable es que encuentre quistes. Y cuando hablo de probabilidad, me refiero a justamente que yo aumenté la probabilidad de encontrar el parásito haciendo un coproparasitológico seriado. ¿Por qué? Porque este ciclo de conversión de trofozoito a quiste no es constante. Bien, o sea, esta división puede ser que en un momento esté favorecida totalmente siempre la producción de trofozoito. Y que la producción de quiste a lo largo del intestino, imagínense en un estado de diarreico con 7 a 10 deposiciones por día. No le doy tiempo al parásito de que se enquiste. Entonces, ¿qué elimino? Trofozoito. Bueno, todo bien. Pero el ciclo no es constante. Entonces, ¿qué estuve haciendo yo al juntar de un día sí, de un día no, de un día sí, de un día no? Tratando de aumentar la probabilidad de encontrar el parásito en esa materia fecal. Por lo tanto, en los coproparasitológicos, que yo me siento en el microscopio y busco y no encuentro nada, ¿sí? No encontré ningún quiste, no encontré ningún trofozoito, yo no puedo decir negativo, no tenés parásito, no tenés entamoeba, no tenés giardia, porque el coproparasitológico seriado se aplica para todo lo que sería protozoo, ¿sí? Profe, sí. Cada muestra tendría que ser un frasco diferente, ¿cierto? ¿Cómo? Cada muestra tendría que ser... No, es lo que dije, es un solo frasco para todas las muestras. Ok. Si no estás haciendo lo mismo, si no estás teniendo la misma probabilidad, ¿te entiendes? Ah, bueno, porque ya, bueno, tuve que hacer controles ano passado y me pidieron para cada día ser en un frasco diferente. ¿Pero para parásitos? Sí. Claro. No, es en un mismo frasco. A ver, el coproparasitológico seriado es distintas muestras en un mismo frasco. El coproparasitológico único, o sea, el otro, es una muestra de materia fecal de cualquier día con conservante, pero llevarlo automáticamente al laboratorio. Todo depende del tipo de parásito que estés apuntando a encontrar. En el caso de los protozoos, sí o sí tenés que hacer coproparasitológico seriado para aumentar la probabilidad. Eso no quita que capaz que con una muestra ya lo encuentres. No puedes pasar. Pero aumentás la probabilidad juntando más muestras a lo largo de tantos días. 5 días, por ejemplo. Ok, gracias. Bueno, lo que estaba diciendo. Si vos no encontrás elementos parasitarios en esas muestras, vos no podés informar o descartar la enfermedad. ¿Por qué? Porque, como les dije, es un método con una sensibilidad de entre todo baja. Entonces, si no lo encuentro, no puedo descartar la infección. Si lo encuentro, obviamente, recontra confirmada la infección parasitaria. En Giardia lamblia tenemos este tipo de quiste, que es más ovalado, y este tipo de trofozoitos que tiene forma de pera y tiene 4 pares de flagelo.
Estas estos dos estructuras que parecen ojos, en realidad son ventosas y esos son sus núcleos. O sea, las ventosas es por fuera del cuerpo y el núcleo por dentro. Entonces queda como si fuera un ojito. El ciclo es directo, monoxénico. El elemento infectivo es el quiste y el elemento de diagnóstico puede ser tanto el quiste como el trofozoito. También se utiliza para la toma de muestra, como muestra la materia fecal, pero para la toma de muestra se utiliza el método de coproparasitológico serial. Dentro de los que serían los helmintos, vamos a tener Taenia solium y Taenia saginata, que eran cestodes, hermafroditas. Y en este caso, lo que nosotros tenemos también es transmisión fecal oral con la ingestión del huevo del cestode, ¿sí? Del huevo. Una vez que el huevo llegó al intestino, se produce lo que sería el inicio del crecimiento del gusano adulto. Tenemos el huevo, la fase, digamos, tipo larvaria es corta. Cuando se generó o se liberó el escólex, sería la cabeza se adhiere al intestino delgado, a la mucosa, se adhiere de distintas maneras. La solium se adhiere a través de ganchos y la saginata se adhiere a través de ventosas. Comienza a crecer primero el cuerpo y a generar el cuello, y comienzan a generar las proglótides. Las proglótides cercanas al cuello son inmaduras y las que se van alejando son maduras y reproductivas. Las proglótides grávidas serían las de la última porción del cuerpo, son las que están llenas de huevos. Las proglótides son estructuralmente un punto de diferenciación entre el solium y saginata. ¿Por qué? Porque la de la solium es más corta, un poco más ancha y tiene estas prolongaciones uterinas, ¿sí? Tiene pocas, tiene entre 8 y 12 prolongaciones uterinas, mientras que la saginata son más largas, más delgadas y tiene numerosas prolongaciones de uterina, más de 15, 20, 25, ¿sí? Este estudio, esta foto que están viendo acá, es un momento de diagnóstico. ¿Qué quiere decir? La persona tiene, miren, acá está en la imagen cómo se van cortando. Cuando el cuerpo del gusano se hace muy largo, las últimas porciones de proglótides se pueden desprender. Y como tienen movimientos, tienen movimientos peristálticos, ellos migran a través del intestino y salen por el ano. Entonces el paciente lo que pasa es que encuentra en su ropa interior proglótides. Visualmente son macroscópicas. Y si se lo quieren imaginar, es como que el paciente dice que encuentra como granos de arroz en la materia fecal, en la ropa interior. Entonces eso sirve como muestra para el laboratorio. Entonces le dice, el paciente se le dice, cuando encuentre estos granitos de arroz, tráigalos al laboratorio, pónganlos en un frasquito y tráiganlos. Entonces, ¿qué se hace? Se le hace un estudio, con un bisturí se los corta transversalmente, se los tiñe, puede ser con tinta china o con algún colorante simple, se lo pone entre porte y cubre y al microscopio. Entonces, ¿qué observas? Contás las ramificaciones uterinas. Si tiene más de 10, 15, es saginata. Y si tiene menos de 10, es solium. Porque muy pocas veces, o no, casi nunca, no tenemos acceso al escólex. Porque el escólex, o sea, la cabeza es lo que está adherida al intestino. En cambio, sí tenemos acceso a las proglótides que salieron espontáneamente y a los huevos, que eso sí se libera normalmente con la materia fecal. La liberación de huevos es casi constante, por eso no se necesita, y numerosos es alto, no se necesita que sea un coproparasitológico seriado. Por eso se usan los coproparasitológicos únicos. Con una muestra de materia fecal
es más que suficiente para encontrar huevos de tenia. Huevos de cualquier helminto. La mayoría de los helmintos tiene una oviposición, es decir, una puesta de huevos diaria de entre 20.000 y 200.000 huevos al día. Entonces, la liberación por materia fecal es casi constante. De esa manera, pidiendo un copro parasitológico único y ante la sospecha de un parásito, es más que probable que encuentres huevos de parásito. Bueno, como les dije, es un ciclo indirecto o heteroxénico. ¿Por qué? Porque participan más de un huésped. En este caso, el hombre y el animal. En el hombre se desarrolla la fase adulta, por lo tanto nosotros somos huéspedes definitivos. Y en el cerdo y en la vaca se desarrollan las fases intermediarias, por lo tanto son huéspedes intermediarios, ¿sí? El cerdo es huésped intermediario para Taenia solium y la vaca es huésped intermediario para Taenia saginata. El elemento infectante es el cisticerco, es decir, la fase larvaria enquistada en el animal, en los tejidos del músculo esquelético del animal. Nosotros, por carnivorismo, consumimos la larva llega al intestino y se desarrolla la fase adulta. Cuando se desarrolla la fase adulta, las proglótides grávidas comienzan a liberar huevos o se liberan porciones de proglótides grávidas. Estos huevos van a salir al medio ambiente y las vacas y los cerdos los van a consumir a los huevos por comer, por ejemplo, pastizales o el agua contaminado con estos huevos. En su intestino, en su sistema digestivo, este huevo se va a transformar en oncósfera, que vendría a ser como el cigoto, por así decir. Es antes de larva, es entre huevo y larva. La oncósfera tiene esta capacidad de atravesar intestino, pared intestinal, llegar a la circulación sanguínea y por eso llega a la musculatura de los animales, en donde se enquista, donde desarrolla la fase larvaria. El ciclo terminaría ahí, por así decirlo, lo podríamos interrumpir ahí, si no fuera porque el hombre come estos animales sin que sean estudiados, ¿sí? Sin que sean controlados bromatológicamente o sin que sean ellos tratados con antiparasitarios. Entonces acá, ¿cuál sería el elemento infectivo? Siempre tenemos que pensarlo desde el punto de vista del hombre. ¿Cuál es el elemento infectivo para nosotros? Profe, una vez que el parásito está en el organismo del hombre, ¿cómo sería el tratamiento? Es un antiparasitario. ¿Tiene específico para cada tipo? O... No, o sea, hay distintos antiparasitarios, dependiendo de lo que vos querés que genere. Tenés los que aumentan el peristaltismo, aquellos que atacan directamente el parásito. En el caso de los... en el caso de algunos parásitos, hay algunos que son larvicidas, es decir, que afectan directamente a la fase larvaria. Así que, bueno, hay distintos nombres, ivermectina, metronidazol, bla, bla, bla. Así que, eso, el nombre de los tratamientos, ustedes vayan fijándose específicamente específicamente el nombre del antiparasitario. Para los quistes hidratídicos no hay tratamiento desde el punto de vista farmacológico. El tratamiento de los quistes hidratídicos es quirúrgico. ¿Se entiende? Porque ya cuando veamos hidatidosis, que está dentro de lo que sería parásitos tisulares, van a ver que la última capa del quiste hidatídico es nuestra, es otorgada por nosotros. Entonces no hay un medicamento que ataque a nuestro cuerpo. O sea,
no hay un antiparasitario que entienda que ese quiste en realidad, que debajo de esa capa hay un quiste parasitario. ¿Se entiende? Es porque la última capa es nuestra. Entonces no la identifica como extraña. Bueno. ¿Cuál sería entonces el elemento infectivo en la teniasis? ¿La larva enquistada, profe? Bien, ¿y cómo se llama? Si nosotros le tenemos que decir el nombre. Cisticercus. Bien, el cisticerco. Nosotros nos infectamos con el cisticerco y sufrimos una enfermedad llamada teniasis. ¿Por qué? Por la presencia de la tenia adulta en el intestino. Quiero que quede eso claro antes de decir lo que estoy por decir ahora. Vos podés consumir larva de Taenia solium y de Taenia saginata y sufrir teniasis por Taenia solium y Taenia saginata. Que quede claro. Por consumo del cisticerco. Pero hay otra forma de enfermedad exclusiva para Taenia solium. No pasa con Taenia saginata. ¿Qué sucede? Nosotros podemos sufrir una enfermedad que se llama cisticercosis. Les dije yo recién. Con solium y saginata, consumiendo la larva, sufrimos de teniasis. Pero con solium, si consumimos el huevo, sufrimos cisticercosis. ¿Ven la diferencia? Profe, ¿podría explicar nuevamente? Que para mí me quedó un poco confuso acá. Por eso pregunto si esto quedó claro. ¿Este ciclo quedó claro? ¿Qué consumí yo para enfermarme? Cisticercos. ¿En dónde está el cisticerco? En las carnes. En la carne. Yo consumí larva. ¿Y qué desarrollé en mi estómago, en mi intestino? Teniasis. El adulto. Sí. Por lo tanto, sufre una enfermedad que se llama Teniasis. teniasis. Listo. Eso es un ciclo común, ¿sí? Consumir la larva, generar el adulto y sufrir de una teniasis. ¿Qué es la teniasis? Es la famosa enfermedad que ustedes vieron como la lombriz solitaria. Es un gusano que se come todo lo que yo como. Todos mis nutrientes van para él. Entonces bajo de peso, sufro de anorexia y todas las consecuencias por falta de nutrientes. Eso es una teniasis. Profe, ¿de ambas tenias? ¿Cómo? Solium y saginata. De ambas tenias. Solium y saginata. Y bien. Bien. Pero para solium hay una enfermedad alternativa. Solium, cuando vos consumís huevos de solium, ¿dónde estarán estos huevos? En alimentos, en agua, ¿sí? Lo toco yo, porque manipulo, qué sé yo, pastizales, trabajo ahí, criando animales. Entonces quedo con los huevos en las manos, luego me van a la boca. Consumo huevos. ¿Qué hace ese huevo? Se convierte en larva. Antes de convertirse en larva, se convierte en este famoso embrión hexacanto, que es este, que está acá. ¿Ven? Que tiene como estos ganchitos. El de solium tiene estos ganchitos, el de saginata no. Por eso es una enfermedad para solium. Porque tiene estos ganchitos que hace que ese embrión atraviese mi intestino y se vaya a mis músculos. ¿Y qué desarrollo yo en mis músculos? Ahí va a desarrollar la larva. Ahí desarrollas la larva. Pero no solo en los músculos. Hígado, pulmón, cerebro. Entonces, ¿paso a ser yo qué? ¿Qué tipo de huésped paso a ser? Intermediario. Intermediario, porque ya no voy a desarrollar el adulto, porque voy a quedar con mis fases
larvarias a lo largo de todo mi cuerpo. Paso a ser el cerdo. ¿Se entiende? Claro, es lo mismo que le pasa al cerdo, digamos, nos pasaría a nosotros si ingerimos. Si ingerimos el huevo. El huevo. Pero, por eso le digo, si ingerimos el huevo, sufrimos de cisticercosis. Y si ingerimos la larva, sufrimos de teniasis. ¿Queda claro? Sí, profe. Bueno, entonces el diagnóstico va a ser diferente. Si vos querés diagnosticar teniasis, tenés que buscar lo que se libera por materia fecal. Huevo y proglótides. A través de un copro parasitológico. Si encontrás huevos, se te va a hacer muy difícil saber si es tenia solium o tenia saginata. Pero con las proglótides sí lo podés saber, porque saginata tiene más ramificaciones uterinas que el solium. Es el único punto que te permite la diferenciación. Y la epidemiología, obvio. Si nunca comiste carne de cerdo, ¿por qué tendrías tenia solium? Bueno, pero eso es muy atado con alambre. Ahora, si estás investigando una cisticercosis, ya no vas a buscar nada en materia fecal. Si en ningún momento tuviste el parásito en el intestino, ahí elaborándose con materia fecal. Ya el diagnóstico pasa por las imágenes, porque tenés que buscar los quistes en los distintos órganos, en pulmón, en hígado, en los músculos, en el cerebro, ¿sí? ¿Qué pasa? Como son imágenes, vos lo que estás viendo son formaciones quísticas. No podés asegurar 100% de que sean cisticercos por tenia solium. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades con esta visual, ¿sí? Pueden ser quistes hidatídicos, pueden ser quistes por toxoplasmosis, pero bueno, son bastante característicos, ¿sí? Y más la epidemiología es, o sea, los pilares para el diagnóstico son las imágenes y la epidemiología. ¿Se entiende? ¿Se hace biopsia también? Si es posible, se hace biopsia. Solo si es posible. Porque a veces... Tratamiento? ¿Cómo? ¿Y el tratamiento de la cisticercosis? Sí, el tratamiento sí existe, tipo... A ver, todo lo que sea... ístico, no me sale la palabra, tisular, perdón, todo lo que sea parásitos tisulares hay que poner pros y contras, ¿sí? Si vos estás sufriendo la enfermedad, porque una cosa es tener un quiste y otra cosa es tener problemas por la presencia del quiste. Si vos tenés cisticercosis y estás sufriendo, es decir, por ejemplo, te estás generando convulsiones o dolores de cabeza o dolores musculares, que muchas veces no sucede. No se lo trata. ¿Por qué? Porque si vos le das al paciente, claro, exactamente, si vos haces una biopsia sin necesidad, podés romper ese quiste y le estás dando al paciente elementos antigénicos de golpe y puede sufrir un shock anafiláctico. Lo mismo pasa con el antiparasitario. Si vos lo tratás, podés tratarlo bajo ciertas condiciones de necesidad, porque si no, puede ser contraproducente. ¿Se entiende? Sí. Todo depende del daño mecánico que esté produciendo la presencia del quiste. Vale. Profe, tengo una duda. En relación a la ingesta de las larvas o de los huevos son más graves que las larvas o tienen la misma gravedad? No, eso es muy variable, es una pregunta muy, muy abierta. Todo depende de cómo convivas vos con la enfermedad, como les estaba diciendo. Si vos consumís la larva y sufrís de una teniasis, hay personas que viven 15, 20 años con la tenia sin enterarse que la tienen.
porque como los huevos ele vai atravessar aquele intestino e vai chegar ao músculo e se distribuir por los órganos. Eu pensei que poderia ser más grave que las larvas. Bueno, no sé. Cualquiera de las dos situaciones muchas veces son hallazgos. Por ejemplo, te vas a hacer un estudio por cualquier otra cosa y te descubren que tenés quistes por cisticercosis. Ok, gracias. Todo depende, sí. Bueno, en fin, esos serían uno de los ciclos más complicados, ¿sí? El de las tenias. Después todos los otros ciclos que vayan, como para ir terminando porque ya son las 6, siempre tienen que ustedes identificar cuántos huéspedes, lo vuelvo a repetir para que hasta el cansancio, cuántos huéspedes participan para saber si es directo o indirecto, y si participa más de uno, de identificar cuál es el intermediario y cuál es el definitivo, y una vez teniendo eso claro, ver qué fases del parásito encuentro en el intermediario y cuáles encuentro en el definitivo. Gracias a eso yo puedo ya tener claro qué voy a buscar para identificar la enfermedad, qué elemento parasitario actúa como elemento diagnóstico. Y el ciclo, siempre les digo, en la bibliografía le dan como inicio al momento de la ingestión de algo, al momento del ingreso. Ahora, como estamos hablando de enteroparásitos, hablamos de ingestión, pero bueno, cuando hablemos de hemáticos y todos los demás, vamos a ver que las vías de entrada son otras. Pero acá el momento cero es la ingestión. ¿De qué? Siempre. ¿Cuál es el elemento infectivo? ¿Con qué te infectaste vos? ¿Con qué inició el ciclo? Bueno, con el quiste, con el huevo, con la larva, con el trofozoito, etcétera, etcétera. E identificar por dónde viaja y por dónde se elimina. Y, ojo ahí, aprovechen ese dato. Si se elimina por tal lado, uso eso como muestra para búsqueda del parásito. Si se elimina por materia fecal, ¿para qué le vas a sacar sangre al paciente? ¿Para qué le vas a punzar líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué le vas a hacer un exudo vaginal si lo elimina por materia fecal? Si el parásito circula en sangre, ¿para qué vas a buscar el parásito en materia fecal? Para eso sacarle sangre. Y así, siempre lógico, siempre manteniendo la lógica y la coherencia de por dónde anda el parásito para yo después aprovechar y buscarlo en el laboratorio. Es más importante ese tipo de preguntas a que entiendan básicamente después los métodos. Métodos de búsqueda, porque yo les estoy diciendo, por ejemplo, a cada rato diciéndole, se busca el huevo en materia fecal. Bueno, métodos de búsqueda de huevos en materia fecal hay como 7, 8, 9, 11, 12. Hay muchos métodos de búsqueda de huevos en materia fecal. No hace falta que sepan esos métodos, ¿sí? Es como lo que yo les decía en la época de bacterio. Si ustedes me contestan ELISA, no, está mal. Tienen que decirme qué anticuerpo y qué antígeno y en qué momento de la enfermedad. Acá pasa lo mismo. ¿Qué buscas? ¿Huevo? Bueno, ¿en dónde? ¿Trofozoito? Bueno, ¿cuándo? ¿Quiste? Ajá, bueno, todo eso está perfecto. ¿Y en dónde? Después el método, no pasa nada si no lo saben exactamente. Pero sí saber qué buscar y en dónde. Siempre. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Bueno, listo. Queda ahí. Nos vemos después de las vacaciones en Zoom. Vale, gracias, profe, que tenga lindas vacaciones. Bueno, igualmente, chicos. Vayan